siempre. Señor, este día oramos por los días con las ofrendas. Señor, pidiéndote que siempre bendigas a la hora de iglesia. Gracias, Padre, gracias. Y esta mañana, Señor, al compartir tu palabra, que cuando abra mi boca, Señor, que la llenes tú, que hables tú. Trae a mi recuerdo, a mi memoria, las cosas que me has enseñado, Señor, y que siempre las enseñe con sencillez, Señor, para que tu pueblo sea edificado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, este día vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Daniel. Hemos visto que Daniel tiene unas historias muy hermosas. Vimos el capítulo 1, donde Daniel y sus compañeros rehusaron a comer de la porción de la comida del rey porque no se querían contaminar. Número 1, lo más probable es que contenía ingredientes que la ley mosaica había prohibido, pero también era comida que había sido sacrificada o ofrecida a ídolos. Y estos jóvenes, pues, obviamente eran jóvenes de carácter, aunque habían venido de un gobierno muy corrupto y se había, en su mayor parte se habían apartado de Dios, ¿verdad? Los reyes de Judá. Y tal vez era un gobierno muy corrupto, pero en medio de ello Dios siempre guarda un remanente, ¿verdad? Siempre tiene sus siervos fieles, que le son fieles a Dios sin importar las circunstancias. Y Daniel, Misael, Azarías y Ananías, Sadrach, Mesach y Abednego eran parte de ese remanente. Y ahora vamos a ver la magnitud de su fidelidad a Dios, ¿verdad? La profundez de su dedicación a su Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y es un poco difícil enseñar estos capítulos porque cada capítulo contiene una historia. Entonces lo que he tratado de hacer es desglosarlo, dividirlo en partes y espero que no sea muy abrumador. Pero vamos a comenzar. En el nombre del Señor, háblanos esta mañana. Y he titulado este mensaje, Arder antes que ceder. Arder antes que ceder. Y vamos a ver el capítulo número 3 de Daniel. Para los que pensaban que Nabucodonosor se convirtió a Dios después de que Daniel le dijera su sueño e interpretación, ahora veremos que no fue así. Al contrario, después de este evento extraordinario sobre su sueño, Nabucodonosor mandó edificar un gran ídolo y demandó que todos sus súbditos lo adoraran. Todavía faltaba un poco más de humillación a Nabucodonosor para que de veras se quebrantara. Bueno, vamos a comenzar. Verso 1. Dice el nombre del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durá, en la provincia de Babilonia, o sea, en las afueras de Babilonia. Entonces, es muy interesante. 60 codos por 6 codos. Un codo en Israel equivalía a aproximadamente 45 centímetros o 18 pulgadas. En Babilonia equivalía a unos 50 centímetros o 20 pulgadas. Entonces, por lo tanto, la imagen de Nabucodonosor medía entre 27 a 30 metros de alto o 90 a 100 pies. Era una estatua gigante, era grandísima. Sin embargo, como el Estado y su rey no podían separarse de sus dioses, inclinarse ante la imagen era adorarla. Y
El campo de Dura estaba aproximadamente unos 10 kilómetros al sudeste de Babilonia, o sea que la hizo afuera de la ciudad. Y es interesante, como había mencionado, que las medidas de la estatua gigantesca eran 60 codos por 6 codos, 6. Aquí puse una imagen, más o menos para que se den una idea de qué tan grande era la estatua. Y sus dimensiones era necesario que la pusieran en un pedestal. Y Nabucodonosor la hizo de oro puro. Acuérdense, Nabucodonosor en su sueño, él era la cabeza de oro. Babilonia tenía gran poder y tenía grandes riquezas. Entonces, se le ocurrió a Nabucodonosor, les dijo, traigan un montón de oro y edifiquen una estatua, porque tengo planes. Y sus planes no eran buenos. El número 6 es el número de hombre. El hombre fue creado en el día sexto. Y el número del antimesías, del anticristo, ¿cuál va a ser? El 666. El número pleno de Dios es el número 7. Entonces, el número 666 es el hombre tratando de ser Dios. Pero no importa cuántos 6 le sigan, nunca va a equivaler a un 7. ¿Verdad? Entonces, estas medidas, hermanos, y todo lo que sucede, no crean que no es coincidencia. Babilonia, ¿verdad? La Biblia llama misterio Babilonia. En Babilonia, este imperio se llama Neo-Babilonia, pero mucho antes de Babilonia, Nimrod estableció la ciudad de Babilonia. Y de Babilonia vienen todos las religiones misterio que llaman. Todas las religiones falsas, el satanismo y todo lo demás, tiene su cuna, su origen en Babilonia. O sea que esto no es coincidencia. Y por eso es que en la Biblia llama misterio Babilonia, la gran ramera, ¿verdad? Que Dios va a destruir, que es el sistema religioso falso, o más bien, sí, los sistemas religiosos falsos de todo el mundo. Entonces, las medidas de esta estatua no crean que son coincidencia. 66 codos por 6. El número del hombre. El número del nombre de la bestia, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, y es la culminación de la rebelión del hombre hacia Dios, que no va a terminar bien para los que reciban esta marca. Esto es solamente una nota al lado, pero no crean que es accidente que la estatua medía 66 codos por 6. No es coincidencia. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Versos 2 al 4 dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Entonces, Nabucodonosor tuvo esta brillante idea, ¿verdad? Y a veces yo me pongo a pensar si ese sueño que tuvo de los imperios que Daniel interpretó, si no fue inspiración para que hiciera esta estatua. No sé. Pero tuvo esta brillante idea Nabucodonosor porque podía hacerlo. Pero Nabucodonosor estaba a punto de aprender y entender que realmente él no es el que manda. Sus dioses
son falsos y que Dios es el que tiene la última palabra. Vamos a ver. Entonces, los funcionarios del reino, los oficiales, estaban enumerados en orden descendente de rango. Los sátrapas eran los funcionarios principales de las provincias del imperio, eran como los gobernadores. Y Daniel era uno de sus administradores. Acuérdense que Daniel, cuando le interpretó el sueño, fue promovido en Sadrach, Mesach y Abednego. Y en tiempos posteriores, Zorobabel fueron nombrados gobernadores, ¿verdad? En el imperio de los medos y los persas. Entonces, básicamente, todas las personas importantes estaban ahí presentes. Y el pregonero, el que anunciaba, les dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer algo, ¿verdad? Vamos a hacer algo. ¿Qué sigue? Nabucodonosor tuvo una brillante idea, y esto es lo que vamos a hacer. Que al oír el sonido, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos estos son instrumentos de música, algunos de ellos aún nos tocan ahora, aunque en versiones diferentes. Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Esto es muy interesante. En los últimos tiempos, el antimesías y el falso profeta en Apocalipsis van a levantar una imagen y van a demandar que todo el mundo adore a la imagen de la bestia, y si no la adoran van a ser muertos, van a ser ejecutados. Es como un símbolo de lo que va a suceder en los últimos días, ¿verdad? Y la Biblia dice que las personas que tomen la marca del número de la bestia, el 666, y que adoren a la imagen de la bestia, dice que su destino eterno va a ser sellado, se van a perder, no va a haber remedio, ¿verdad? Entonces, este es un retrato, es simbólico de lo que va a suceder en los últimos días, ¿verdad? Que el enemigo, el falso sistema babilónico, básicamente Satanás, va a crear una imagen. Lo que yo pienso personalmente, hermanos, no me quiero desviar mucho, es que es una inteligencia artificial, ¿verdad? Una imagen que va a poder razonar, inteligente, y que va a demandar que las personas, la bestia del falso profeta van a demandar, van a exigir que las personas adoren a esta imagen. Entonces esto es un retrato. Y había consecuencias, ¿verdad? Por las buenas. Si no lo hacen, los vamos a echar vivos en un horno de fuego ardiente. Entonces el pregonero dio instrucciones a todos los presentes, y ¿qué hicieron? Rápido. Se postraron y adoraron a la estatua, ¿verdad? Porque sabían que Nabucodonosor no jugaba juegos, ¿verdad? Dice la historia, hermanos, que a Nabucodonosor, a sus vecinos, sus enemigos, estaban aterrados de él. Sus propios súbditos estaban aterrados de Nabucodonosor, porque era un hombre, a pesar de que tenía poder absoluto, era un hombre sumamente cruel. Hay cosas, cuando conquistaba a los pueblos, hay cosas que les hacía a los líderes que ni siquiera voy a mencionar aquí, pero sus enemigos estaban aterrados de Nabucodonosor. Tomen eso en mente, eso en cuenta. Y así, cuando se levante la bestia, el anticristo, el antimesías, el mundo va a estar aterrado de él.
y desafortunadamente la mayoría van a tomar su marca y van a adorar la imagen de la bestia, ¿verdad? Y la estatua que acabamos de ver es una representación de esa imagen que va a ser levantada en los últimos días. El enemigo siempre quiere adoración, hermanos. El enemigo se volvió loco, quiso tomar el lugar de nuestro Dios y quiso ser adorado. Es lo que quiere adoración. Pero que el Señor lo reprenda, como lo dijo Jesús: apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Amén. Y vamos a ver cómo estos jóvenes vivían eso. Para ellos era existencial. En otras palabras, ellos vivían lo que creían. Daniel 3, 8 al 12. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones, y estaban acusándolo maliciosamente, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos son los nombres babilonios de Misael, Ananías y Azarías. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, es interesante aquí. El acusado aquí significa comió los pedazos o devoró pedazos. El término sugiere calumnias y acusaciones maliciosas que devoran al acusado pedazo por pedazo. En otras palabras, lo acusaron, como dice la Biblia, maliciosamente. Y muy interesante, yo me he hecho esta pregunta personalmente, muchos han hecho esta pregunta, pero no se da ninguna explicación sobre la ausencia de Daniel. No estaba Daniel ahí, porque les garantizo que Daniel tampoco se hubiera postrado. Y es una pregunta que muchos hacen, pero porque si llamó a todos los importantes, ¿por qué no estaba ahí Daniel? Pues la verdad no sabemos. Estaría enfermo, lo mandaría el rey a hacer otras cosas, no sabemos. Ahora, cuando obedecemos a Dios, hermanos, y nos rehusamos a participar de las cosas de este mundo, no esperemos que el mundo nos aplauda. Cuando nos invitan a los conciertos seculares, cuando nos invitan al baile, cuando nos invitan a la cantina, cuando nos invitan a tomar bebidas alcohólicas y no queremos hacerlo, no crean que van a decir: oh, eres un hombre o una mujer de carácter, bravo, te aplaudimos. No, hermanos, al contrario. Cuando no queremos participar con el mundo en su pecado, nos calumniarán y acusarán falsamente. Y harán lo que puedan para asesinar nuestro carácter. Y a todos los que hemos servido al Señor, hermanos, nos ha pasado. De repente nos llegan ataques, no sabemos ni de dónde, le caemos mal a una persona, nos damos cuenta que alguien nos quiere hacer daño. ¿Saben por qué? Porque saben que somos hijos de Dios, saben que no participamos de las cosas del mundo. Y si crees tú que te van a aplaudir, estás muy equivocado. Jesús dijo: si odiaron al Señor, también van a odiar a sus discípulos. Entonces, yo pienso que es importante que comprendamos eso, ¿verdad? Porque hay muchas personas que se decepcionan. No, desde que leí la vida del Señor, me ha pasado esto y lo otro. Pues sí. Y Jesús nos dijo que iba a suceder eso. El que es amigo del mundo, hermanos, no puede ser amigo de Dios. El que es amigo de Dios no puede ser amigo del mundo, ¿verdad? Como dice la Biblia, nadie puede tener dos señores. O amarás y servirás a uno y odiarás al otro, o viceversa. No podemos servir a dos señores. Entonces, cuando nosotros decidimos que vamos a vivir en obediencia a la palabra de Dios y hacemos caso omiso de las invitaciones a las cosas de este mundo, no nos van a aplaudir. Al contrario, te van a subbajar, te van a criticar, te van a calumniar
te van a minar, y eso es lo que dijo Jesús que iba a pasar. Acordémonos de eso, no tengamos la idea de que cuando sea el Señor todo el mundo me va a aplaudir, me van a elogiar y tanto. No, al contrario, te van a querer tumbar. Porque el diablo, el diseñador de este sistema falso babilónico, nos odia y nos quiere destruir. Entonces, estas acusaciones, hagan de cuenta que el diablo así llega al cielo, viene en contra de nosotros y nos acusa delante del Padre, es lo que dice la Biblia. Dice que trae acusaciones en contra de nosotros día y noche. Pero gracias a Dios tenemos al mejor abogado judío. ¿Quién es? Jesús Yeshua. Dice que intercede por nosotros, ¿verdad? Y como vamos a darnos cuenta ahorita, va a interceder por estos jóvenes. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, era un hombre muy iracundo y con enojo, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Nabucodonosor, este hombre iracundo, enfurecido, mandó llamar a Misael, Ananías y Azarías. Pero escuchen esto, es interesante. Aunque estaba molesto con ellos, el rey estaba dispuesto a darles una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios les había dado favor a estos jóvenes. Y eran unos líderes, unos administradores muy capaces, ¿verdad? Y Nabucodonosor sabía eso y dijo: ¿sabes qué? Para que no digan que soy malo, les voy a dar una oportunidad, ¿verdad? Cuando escuchen los instrumentos, nomás póstrense y se acabó. Me olvido de todo. Y Nabucodonosor aún no había entendido que el Dios verdadero era el cual estos jóvenes servían, pero estaba a punto de darse cuenta. ¿Verdad? Estaba a punto de darse cuenta. Ahora vamos a ver qué es lo que los jóvenes le contestaron al rey. Y dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! ¿Qué respuesta? La respuesta de los jóvenes, hermanos, fue extraordinaria, no solamente porque querían salvar sus vidas, pero por su valor. Nabucodonosor tenía poder absoluto, era iracundo, era un hombre muy cruel, pero Dios los llenó de valor a estos jóvenes y dijeron: ¿sabes qué? Mira, Nabucodonosor, Dios nos puede librar de tu mano, pero aunque no nos libre, no vamos a adorar a tus dioses. Eso es carácter, hermanos. Eso es fe, eso es carácter. ¿Verdad que, como dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, dice, lo vencieron por la sangre del Cordero, dice, y no amaron sus vidas hasta la muerte? En otras palabras, estaban dispuestos a dar sus vidas antes que desobedecer al Señor. Por eso intitulé este mensaje: arder antes que ceder. Sadrach, Mesach y Abednego no estaban siendo arrogantes, ¿verdad? Esto suena un poco como que son arrogantes,
Pero lo que estaban haciendo, estaban admitiendo su culpa. No estaban diciendo, oh, rey, es un malentendido. No es que no nos queramos postrar, sino que esto. No. Cuando respondieron de esta manera, estaban admitiendo al 100% su culpabilidad. Sí, rey, tienes razón. Y la verdad no te tenemos que contestar, porque nuestro Dios nos puede librar, pero aunque no nos libres, necesitas saber que no vamos a adorar a esta estatua. Hermanos, hay una testarudez mala y hay una testarudez buena. Yo la llamo esta testarudez santa, ¿verdad? Cuando decidimos con todo nuestro corazón que vamos a servir y agradar al Señor. No importa qué nos hagan, no importa qué suceda, pero vamos a servir al Señor. Y Sadrach, Mesach y Abednego demostraron una testarudez santa al decir, rey, nos salve nuestro Dios o no nos salve, no vamos a adorar a estos dioses falsos. Tremendo, ¿verdad? Nos ponemos a pensar, yo me pongo a pensar, ¿verdad? A veces estamos bajo oficiales que son mucho menos, a mucho menos grado que los de arriba y nos sentimos como un poco abrumados. Ahora imagínense estar delante de realmente el rey de los reyes de la tierra, terrenalmente hablando, y desafiarlo de esa manera. Es tremendo. Le dijeron, Dios es poderoso. La respuesta de los hombres de su Dios es un modelo de confianza en Dios y de sumisión a su voluntad. O sea, tenían confianza en Dios y estaban sujetos a la voluntad de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego reconocieron la soberanía y el poder de Dios. Tenemos que reconocer eso, hermanos. Dios es soberano y Él es poderoso. Y le dijeron, pero si no, si bien los hombres fieles sabían que Dios podía librarlos, también eran conscientes de que Dios podría haber decidido no hacerlo. A veces pasan cosas, hermanos. A veces Dios, por alguna razón, no escoge sanarnos, no escoge librarnos de la muerte, de tantas cosas. Tenemos que estar conscientes de eso. Pero tenemos que estar conscientes de una cosa. Nos salve o no nos salve, Él sigue siendo Dios. Y tenemos que serle fieles a Dios, nos libre o no nos libre. Job, cuando estaba enfermo, dijo, aunque me mate, dice, en Él confiaré. ¿Verdad? Entonces, la fe en Dios, nuestra creencia en Dios no depende en si recibimos algo bueno o no, o si somos salvos o no, o sea, si Dios nos libra de algún peligro o no. Depende de nuestra fe absolutamente en Él, pase lo que pase. Eso es la fe. El justo por la fe vivirá. Cuando Pablo estaba por morir, cuando estaba en la prisión, él dijo, ¿sabes qué? Ya terminé mi jornada. He peleado la buena batalla, dice, he guardado la fe. Y él sabía lo que le esperaba, ¿verdad? No estaba en pánico, no estaba, no me maten, por favor, voy a renunciar a mi fe. No, dijo, ¿sabes qué? Ya llegó mi tiempo. Y esos jóvenes estaban con la idea de que, ¿sabes qué? Dios nos puede salvar y aunque no nos salve, nos vamos a ir con Él. Debemos de pedirle al Señor, miren, todos somos débiles, todos tenemos debilidades. Debemos de pedirle al Señor, Señor, ayúdanos o ayúdame a nunca negar tu nombre, a nunca avergonzarme de ti ni de tus palabras. Ayúdame a ser fiel. Debemos pedirle eso al Señor, hermanos. Esto no es un juego. La fe en Dios tiene implicaciones eternas. Todo lo demás, nuestro trabajo, nuestras casas, las pertenencias materiales, los asuntos de negocios, son temporales, se van a acabar. Pero los asuntos de Dios, nuestra relación con Dios, tiene implicaciones eternas. Es lo que tenemos que comprender. A veces tenemos una miopía espiritual, ¿verdad? Nomás miramos lo que está aquí cerquita, si no podemos ver más lejos. Pues tenemos que pedir al Señor que nos dé vista más amplia, hermanos, para comprender que las cosas de Dios no son un juego y que tienen implicaciones eternas.
Entonces, para estos hombres el resultado era irrelevante, porque lo que estaba en juego no era la capacidad de Dios ni sus propias vidas, sino su fe y obediencia para servirle sin importar el costo. En otras palabras, pase lo que pase, vamos a servir a Dios. Nos salve o no nos salve, me sane o no me sane, me saque de esto o no me saque de esto, yo voy a servir a Dios. Muy bien, vamos, versos 19, 23, dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Imagínense, estaba enojado porque no le hicieron, ahora que le contestaron así. Dice, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado a hacer. Su cara se desfiguró. Estaba tan enojado que perdió el control de su cara y solamente me puedo imaginar el rostro de este hombre. ¿Y qué hizo? ¿Saben qué? Caliéntenme el horno 7 veces más. Fueron, le echaron este combustible, lo que han echado, y lo hicieron que ardiera 7 veces más. Y mandó a hombres muy vigorosos, hombres valientes, que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. En otras palabras, no les quitaron la ropa, los amarraron y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Imagínense qué tan caliente estaban que mató a estos hombres valientes. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Estos hombres valientes, hermanos, eran los guardaespaldas personales del Nabucodonosor. ¿Y qué creen que pasó? Se murieron. Yo imagino que eran 2 por hombre, unos 6 hombres valientes, tal vez sus capitanes. Y el fuego estaba tan caliente que simplemente por haberse acercado y echado a los varones, los quemó vivos. Imagínense ese tipo de calor. ¿Y qué pasó? Nabucodonosor perdió a 6 hombres de su guardia personal por su testarudez, por su arrogancia y su soberbia. Y normalmente se desnudaba a los criminales antes de la ejecución, pero Nabucodonosor estaba tan apresurado que les dijo: no, dice, amárrenlos con toda ropa y échenlos así. Entonces el precio de la ira de Nabucodonosor fue la pérdida de sus hombres capaces, ¿verdad? Y a veces cuando estamos enojados, hermano, y todos batallamos con eso. No debemos hacer decisiones cuando estamos enojados o actuar impetuosamente, ¿verdad? Porque generalmente no salen bien las cosas. Y lo que pasó aquí con Nabucodonosor, pues era un hombre muy impulsivo, daba órdenes y hay consecuencias. Hay consecuencias. Bueno, vamos a ver lo que pasó. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces, el hecho que puedan caminar es la enorme cantidad de ladrillos que se exigían en Babilonia. Requería que hicieran hornos lo suficientemente grandes como para que la gente pudiera caminar en ellos. Y no nomás estaban caminando los 3 que echaron dentro del horno, sino que estaba caminando un cuarto, ¿verdad? El fuego quemó las ataduras de los hombres, pero no les hizo daño.
Y se levantó Nabucodonosor y estaba asustado y decía, ¿qué no echamos a 3 varones? Dice, miro a un cuarto y tiene el aspecto como el hijo de los dioses. Yo a veces me imagino estos escenarios y imagino lo que estaba pasando y luego veo cómo de repente comienza a suceder lo sobrenatural, ¿verdad? Lo que no tiene sentido en lo natural comienza a suceder cuando Dios actúa a favor de su pueblo y de su gente. ¿Cuántas veces no nos ha librado, hermanos, Dios de la muerte? A mí me ha librado desde que nací, casi me moría. Me ha librado de accidentes, me ha librado de cosas que no tienen explicación natural. ¿Por qué? Porque el Dios que servimos es el Dios verdadero y Él cuida de los suyos. Especialmente cuando somos fieles a Dios y lo obedecemos, hermanos, Dios nos cuida. Amén. Y por lo tanto, debemos de desarrollar el mismo tipo de carácter que había en estos jóvenes valientes, hermanos. ¿Qué otra palabra se puede usar más que valientes? ¿Verdad? Que sabían lo que estaban enfrentando, pero dijeron, ¿sabes qué? Preferimos desagradarte a ti que desagradar a nuestro Dios. Preferimos obedecer a Dios aunque nos mates. ¿Qué carácter? Y entonces experimentaron este acontecimiento sobrenatural que fue muy extraordinario. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y lo más extraordinario, y ni siquiera olor de fuego tenían. Imagínense ustedes el poder absoluto que Dios tiene sobre los elementos. Absolutos. ¿Verdad? A veces nos quemamos en la estufa o algo, cualquier cosa, y sentimos que nos queremos morir. Pero dice que los echaron dentro de este horno ardiendo increíblemente y no les pasó nada. El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego los salvó completamente, de modo que no quedó la más mínima evidencia de que alguna vez habían estado en peligro. Es tremendo, ¿verdad? La salvación ofrecida por el Señor es tan efectiva y completa que nada de la condición perdida permanece. Y así, hermanos, miren, el Señor nos libra del fuego, del horno, de las pruebas de la vida. El enemigo nos amenaza con destruirnos, pero los que ponen su fe en Dios ni a humo huelen cuando salen de la prueba. Todos pasamos por pruebas. El enemigo nos manda a lanzar al horno de las pruebas queriendo destruirnos. Pero la persona que ha puesto su confianza en el Señor, la persona que dice, no importa qué es lo que pase, no importa qué es lo que suceda, yo mantengo mi fe en Dios. Así como fueron preservados estos jóvenes en lo natural, Dios también nos preserva en lo espiritual. ¿Verdad? Salimos de la prueba. Después de que pasa su curso, salimos de esa prueba, de ese horno. Y no está quemado nada de nuestro cuerpo, no está quemada nuestra alma, no está quemado nuestro espíritu. Salimos ilesos. Es más, salimos más fuertes. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para librarnos de todas las pruebas, de todas las luchas, de todas las dificultades. Dios nos libra. El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es nuestro Dios. Amén. Y Él nos defiende cuando ponemos nuestra confianza en Él.
Amén. Entonces, que Dios nos ayude a tener ese tipo de carácter, ¿verdad? Yo he conocido personas que se entregan al Señor y de repente empiezan pruebas y se van y dicen, no, ¿sabes qué? Mira, antes de que yo viniera al Señor, yo estaba muy a gusto y nomás me entregué al Señor, empezaron pruebas, no quiero nada con eso. Es muy triste. Pero por eso, miren, por eso tenemos que predicar la verdad, hermanos. Hay un ministerio, se me hace que en Brasil, que dice para de sufrir. Un ministerio que implica que si estás sufriendo, si estás pasando por pruebas, algo está mal. Tenemos que arreglarlo. Y eso no es bíblico. Jesús dijo, vosotros tendréis tribulaciones. Dice, pero aliéntense, yo he vencido al mundo. A Sadrach, Mesach y Abednego los aventaron al fuego, pero el Señor los salvó. Nosotros a veces pasamos por pruebas, por dificultades, pero Dios nos saca de todas ellas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Los librará el Señor. Amén. Y conmigo, salimos ilesos, pero salimos más fuertes, porque tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, así como estos jóvenes. Y después vamos a ver el ejemplo de Daniel, que también puso su confianza en el Señor. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Era tremenda la cosa, ¿verdad? Se ha descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Es lo que hace Dios, hermanos. Nos saca de la prueba y nos promueve, nos bendice. A lo mejor pasamos problemas económicos, financieros terribles, pero cuando pasamos por la prueba, Dios nos promueve y nos bendice, ¿verdad? Así es el Señor. Entonces, ¿cómo se dice? El impetuoso de Nabucodonosor. Oh, ¿verdad? Salió. Ahora el que anda diciendo cosas en contra del Dios de estos jóvenes, le va a ir muy mal, ¿verdad? Era muy impetuoso y así era Nabucodonosor. Pero se dio cuenta que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era el verdadero Dios. Se dio cuenta que no podía hacer lo que quería hacer, simplemente porque tenía el poder. Se dio cuenta, o se estaba dando cuenta, de el Dios del universo, ¿verdad? Que está involucrado en los asuntos de los hombres. Hay un punto de vista que le llaman agnóstico, los agnósticos. Y entre uno de ellos dice que no es posible conocer verdad absoluta. En el lado espiritual dice, no es posible conocer a Dios o de Dios, no es posible, ¿verdad? Algunos de ellos creen que Dios creó el universo, lo echó a andar y lo dejó. ¿Sabes qué? Arréglatelas tú. Dios no es así, hermanos. El Dios de los agnósticos no existe. Pero el Dios verdadero, es un Dios personal y está bien involucrado en las cosas de este mundo. Está bien involucrado en nuestras vidas, porque nos ama, ¿verdad? Nos ama y podemos poner nuestra confianza en Él, sabiendo que Él es el que nos va a librar de todo y al final de cuentas nos va a llevar a vivir con Él. Amén. Entonces aguantemos las luchas, las pruebas, van a venir, pero el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego está con nosotros y Él nos va a librar. Entonces las culturas paganas no negaban la existencia de otros dioses,
ni siquiera de otros pueblos. Por eso dijo el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor declaró únicamente que el Dios de los judíos era un Dios capaz de liberar, y el rey prohibió a los demás despreciarlo. Dios, no digan nada en contra del Dios de ellos. Entonces, una vez más, no nos hagamos las ilusiones de que Nabucodonosor se convirtió al Señor, como vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Le gustaban los golpes a Nabucodonosor, hermanos. ¿Verdad? Era un hombre duro, soberbio, pero al final iba a reconocer a Dios. Entonces, en conclusión, la fidelidad a Dios en medio de toda circunstancia es imprescindible. No hay otra. Algún día Dios premiará a todo aquel que le fue fiel. Entonces, tomemos, hermanos, el gran ejemplo de estos jóvenes extraordinarios, ¿verdad? No eran extraordinarios necesariamente porque eran bien parecidos o porque eran muy inteligentes, sino su fe. Su fe era de admirarse. Eso es lo que impresiona al Señor, ¿verdad? A Dios no le impresiona si tenemos billones y billones y billones de dólares. No le impresiona si somos dueños de grandes porciones de tierra o de propiedad. No le impresiona si somos las personas más bien parecidas del mundo o si tenemos una inteligencia extraordinaria. Él nos dio todo eso. Es de Él. A Dios lo que le impresiona es la fe en Él. ¿Verdad? Y esta es una historia muy extraordinaria, pero el mismo Espíritu Santo que estaba en ellos está en nosotros. Por lo tanto, hermanos, presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Él y pongamos nuestra confianza en Dios. Que Él nos ayude, especialmente en estos días que vivimos, estos días tan difíciles, tan peligrosos. Padre, muchas gracias. Gracias te damos por este día. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias por estos grandes ejemplos de fidelidad y de tu fidelidad en salvarnos. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor, y te pido si alguien está pasando por pruebas que los ayudes, Señor, que los rescates de ese horno de la prueba y que salgan ilesos y más fuertes, Señor, para servirte. Ayúdanos, te lo pedimos todo en el nombre del Santo de Israel, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Quisiera pedirles un favor a todos aquellos que nos escuchan, que por favor le hagan un like ahí en YouTube, porque entre más likes hay, se distribuye a más personas. Si quieren, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le llama? Suscriban a este canal y hagan el like a las publicaciones para que se distribuyan más. Muchas gracias, vamos a ponernos de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, su shalom. Yo les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa en el Señor y Shabbat Shalom.